Manifiesta lo que quieras con el poder de la gratitud. Bienvenidos una vez más a Conciencia Mística. Hoy estaremos hablando acerca del poder de la gratitud para hacer que nuestros deseos se cumplan. A la mayoría de nosotros, desde pequeños se nos enseñó a dar las gracias cuando recibíamos algún regalo o favor de alguien, lo cual, en aquel entonces, no entendíamos adecuadamente, pero aprendimos a hacer por inercia. Tras muchos años, el misterio se ha mantenido vigente, pues pocos conocen las grandes implicaciones, virtudes y poderes de la gratitud, los cuales trascienden las formalidades y la cortesía. ¿De qué nos estamos perdiendo? La gratitud es una forma de valoración consciente de las cosas que tenemos, una expresión de satisfacción hacia la vida en la que damos testimonio de nuestra capacidad de reconocer las bendiciones y, por tanto, de mantener una sana relación con cada experiencia. Son a menudo la falta de atención, las distracciones y el desorden de prioridades en la vida los que hacen que las personas difícilmente se den cuenta de lo dichosas que son. Obsesionados con lo que carecen, se vuelven incapaces de contemplar lo que tienen, y esto da paso al nacimiento del enemigo mortal de la gratitud y de toda realización espiritual: las quejas. Por consiguiente, el universo entiende que si no apreciamos las cosas que tenemos en el ahora, tampoco lo haremos con aquello que aspiramos a futuro. Los buenos observadores logran percibir la fortuna en las cosas más sencillas que les rodean, y dicha percepción eventualmente les conduce a nuevas oportunidades para generar más fortuna. Pero alcanzar este nivel de conciencia supone desafiarnos a nosotros mismos en múltiples sentidos y desconectarnos de los juicios negativos que emitimos contra la vida. Si queremos hacernos aliados del destino para definir y garantizar el éxito que deseamos, es nuestra obligación vivirlo en el presente de una forma positiva desde lo profundo del ser, y convertir las críticas destructivas y la incredulidad en buenas disposiciones del corazón. Al momento de manifestar, la gratitud es solo un ingrediente fundamental dentro de la fórmula. Funciona como un catalizador de la pieza más importante del rompecabezas: la creencia. Las filosofías que adoptan los individuos moldean no solo las circunstancias en las que viven, sino su visión de la realidad. Tal es el caso de los que enaltecen la pobreza como un valor humano y espiritual, y abrazan un estilo de vida precario en nombre de determinados ideales. Ante esto cabe preguntarnos: ¿es el agradecimiento sinónimo de conformismo? De ninguna manera. Si bien el ser agradecidos conlleva una actitud de aceptación hacia el estado actual de las cosas por encima de la queja, no determina que estamos obligados a permanecer en el mismo estado. Eso es una decisión personal. La clave para manifestar cambios progresivamente favorables en nuestra vida es aspirar el crecimiento, evolución y ascenso constante, sintiéndonos gozosos del escalón donde nos encontramos, sin dejar de avanzar. Hay, además, un mecanismo para emplear la gratitud como un trampolín hacia la consecución de nuestros objetivos, y consta de deshacernos de la idea de que necesitamos ver nuestros sueños hechos realidad antes de poder sentirnos agradecidos y contentos. Por lo general, el sistema nos ha acostumbrado a alegrarnos de las buenas noticias luego de recibirlas, no antes. Sin embargo, el subconsciente no depende del limitante y materialista pensamiento de ver para creer,
sino que primero hace uso de nuestras creencias y estados de ánimos, y luego los materializa. El proceso es al revés: creemos y luego vemos. Es decir, tienes que creer que lo que quieres ya es una realidad o posible para ti. Así lo verás manifestarse. En este contexto, tenemos que agradecer por lo que aún no tenemos, como si ya lo tuviéramos, como si ya lo hubiéramos recibido. ¿Cómo podemos desarrollar gratitud por cosas que aún no podemos ver ni tocar? Lo primero es entender que esas cosas ya tienen lugar en la existencia, no son ajenas a nosotros y ya nos pertenecen. Una vez comprendido esto, el sentido común no tendrá otra opción que forzarnos a asumir una actitud positiva que sea coherente con lo que creemos. También es vital saber que, aunque no veamos inmediatamente con nuestros ojos aquello que deseamos, disponemos del motor de visualización más poderoso de todos dentro de nosotros, la imaginación. Entonces, necesitas imaginar con lujo de detalles lo que quieres atraer a tu vida, ya sea dinero, trabajo, amor o suerte, y crear una escena lo suficientemente clara sobre la que tus emociones naveguen. Tienes que sentir que tu deseo está hecho y llenarte de regocijo hasta expresar un estado de gratitud tan sólido como un roble. No olvides que no existen los límites y que eres libre de usar tu mente de forma espontánea. Lo que puedes imaginar lo puedes manifestar, no importa que aparentemente parezca imposible, absurdo o difícil de tener. Si está en tu mente es porque ya existe, alguien más ya lo hizo. Ese auto que deseas ya existe, alguien ya lo está manejando. Esa mansión que deseas ya existe. Ese dinero que deseas ya existe también. Si no es nada de otro mundo, lo que deseas ya existe aquí y ahora. Si todavía te resulta muy difícil poner en práctica la imaginación, debido a problemas de concentración, enfoque y convicción, puedes intentar lo siguiente. Redirige tu atención a lo esencial. Las pequeñas cosas que ocurren cada día están llenas de significado y valor. Darte un tiempo para meditar y sentirte bien con ellas te permitirá ampliar tus posibilidades. Te invito a hacer una lista de cosas positivas sobre ti mismo y tu entorno, que te den motivos para sentir gratitud. Tómate tu tiempo para reflexionar en cada línea. Desde el simple hecho de estar vivo hasta el privilegio de tener salud, sustento, pasiones y personas que te aman. No te limites. Del mismo modo en que una pequeña llama se puede convertir en un gran fuego con el suficiente oxígeno, es posible alimentar la gratitud de forma gradual hasta que crezca e inunde el alma. La práctica de la gratitud no solo beneficia nuestra salud mental y emocional, sino también nuestra salud física. Numerosos estudios han demostrado que las personas que cultivan una actitud de gratitud tienden a experimentar niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión, así como una mayor sensación de bienestar general. Además, la gratitud se ha asociado con una mejor calidad del sueño, una función inmunológica fortalecida y una reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. Por lo tanto, dedicar tiempo cada día para enfocarse en las cosas por las que estamos agradecidos no solo nos hará sentir mejor emocionalmente y nos dará ventaja en el camino de la manifestación, sino que también contribuirá a nuestra salud y longevidad. Hay buenas razones por las cuales nos conviene adoptar la gratitud en nuestro estilo de vida. El universo nos dará más motivos para estar agradecidos si nos mantenemos en un estado de agradecimiento.
Atraeremos constantemente cosas buenas a nuestra vida y mejoraremos nuestra salud física, mental y emocional. ¿Estás listo para empezar a agradecer? Cuéntame sobre qué cosas te sientes agradecido y tus opiniones acerca de este tema. Me encantaría leerte. Gracias por tu atención.